Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este curso práctico de Python desde cero. Hoy vamos a hablar de los operadores. Vamos a tratar tres tipos: los aritméticos, como la suma, la resta; los relacionales, como el igual, diferente, mayor que; y los lógicos. Vamos a empezar con los aritméticos. En esta lista de aquí os muestro los tipos de operadores aritméticos que tiene Python y qué operación realizan. Estas se pueden usar con datos de tipo entero y de tipo decimal. Vamos a ver algunos ejemplos. Creamos dos variables. La suma la hacemos con el más. Como habíamos visto, el más también sirve para concatenación. Cuando si pongo hola y qué tal, vemos que nos lo concatena. También funcionaba con las listas. La resta se hace con el menos. La multiplicación con el exponente, que también veíamos. Vemos que se hace la multiplicación. También veíamos que con el exponente podríamos concatenar muchas listas o muchas cadenas de texto. Por ejemplo, aquí si hacemos esto, vemos que nos pone una 10 veces. La división se hace con la barra. La división entera, es decir, sin decimales, se hace con doble barra. Vemos que nos muestra un 1. El módulo o el resto se calcula con el símbolo del porcentaje. Ahí vemos que el resto de esta operación es 1. Para hacer una exponenciación, pues tenemos dos opciones: o elevamos la variable con doble asterisco, por ejemplo, a elevado a 2, o podemos utilizar la función que trae Python, que se llama pow, donde en el primer lugar le paso la base y en el segundo lugar el exponente, y vemos que nos va a devolver lo mismo, 9, porque como habíamos visto que a era 3 al cuadrado, 9. Para el valor absoluto utilizamos la función abs, que viene con Python por defecto, y lo único que hace es eliminar el signo, es decir, siempre nos deja el valor positivo. Vemos que si ponemos un menos 5 nos devuelve 5, y si ponemos un 5 pues nos lo devuelve tal cual. Python da soporte a realizar estas operaciones aritméticas con tipos mixtos, y el resultado va a ser del tipo de mayor complejidad. Es decir, vamos a ver un ejemplo. Si tenemos aquí un tipo entero 3 y un tipo decimal 4.0, va a realizar la operación y se va a quedar con el tipo más complejo, es decir, el decimal. Y vemos que se hace 3 más 4 son 7, pero vemos que nos responde en tipo decimal. Para redondear, podemos utilizar la función round. La función round, por defecto, redondea el número entero. Como vemos aquí, si lo ejecuto, nos va a poner un 2. Para redondear un número concreto de decimales, le pasamos como segundo parámetro el número de decimales al que queremos que redondee. Por ejemplo, aquí 2 nos va a poner 2,46. Y vemos que así es. Existe un módulo en Python que se llama math, que tiene funciones matemáticas muy útiles. Vamos a importarlo y veamos qué hace. Para realizar una importación de un módulo, simplemente escribimos la palabra import y el nombre del módulo. Ejecutamos y ya tenemos el módulo importado. Vamos a ver dos métodos de redondeo. El método .ceil, math.ceil, que lo que hace es redondear hacia arriba, es decir, tengo 3.1, me va a redondear a 4. Y el método .float, que hace lo contrario, redondea hacia abajo. Tenemos un 4.9, nos lo va a redondear a 4. Vamos ahora con los operadores relacionales, es decir, las comparaciones. Cuando hago una comparación, en Python se nos retorna un valor booleano, es decir, ¿es verdadero, se cumple, o es falso, no se cumple? Vamos a ir viéndolos una a una. Empezamos con igual. Igual en Python se hace con dos símbolos de igual, ya que habíamos visto que con un solo símbolo asignábamos el valor a una variable. Lo ejecutamos, vemos que sí, 3 es igual a 3, pero hola no es igual a qué. Para comprobar si dos valores son diferentes,
utilizamos exclamación igual. Lo ejecutamos y vemos que 3 es diferente a 3, no. Hola es diferente a qué, sí. Para utilizar menor, simplemente el símbolo de menor, 3 es menor que 4, pues vemos que nos va a devolver que sí. Y también podemos utilizar menor igual poniendo el símbolo del menor y el igual. Y vemos que los dos son verdaderos. Y con mayor funciona igual, pero con el símbolo de mayor. Vemos, 3 es mayor que 4, no. 4 es mayor o igual a 4, pues sí, son iguales. Ahora vamos a ver un punto muy interesante de la igualdad en Python. Porque dos objetos sean iguales, no tienen por qué ser el mismo objeto. Utilizando la función id, podemos ver el identificador que le ha dado Python a ese objeto cuando lo ha guardado en la memoria. Por ejemplo, creamos dos variables a y b que son iguales. Mostramos sus identificadores con id y vemos que los identificadores son el mismo. ¿Qué pasa? Que entonces, si comprobamos si es igual, es igual. Y si comprobamos si son el mismo objeto, utilizando is, también nos devuelve que es igual. ¿Esto por qué pasa? Si son dos objetos, dos variables diferentes. Bueno, pasa porque Python, por defecto, tiene sus primeros, no sé ahora mismo exactamente cuántos son, creo que son 1.000.000 así de valores, los guarda por defecto y cada vez que nos defines una variable, apuntan al mismo sitio. Es decir, tiene un valor en la memoria asignado para el valor 29 y cada vez que defines una variable que vale 29, al llamarla apuntan al mismo identificador, como vemos aquí. Bueno, si queréis indagar más acerca de la diferencia entre igual y is, aquí os dejo otro enlace. Vamos a ver qué pasa si, por ejemplo, ahora lo hacemos con una lista. Estas dos listas vemos que son iguales. Vamos a ver sus identificadores y vemos que ahora son dos identificadores diferentes. ¿Por qué? Porque Python no los tenía guardados por defecto en una posición, por lo tanto, se definen como objetos diferentes en la memoria. Entonces, ¿son iguales? Sí, son iguales. ¿Pero son el mismo objeto? No, no son el mismo objeto. Lo mismo pasa con las cadenas de caracteres. Si lo ejecuto, vemos que nos ha dado diferentes identificadores para dos cadenas de caracteres que son iguales para cada una de variables. Y vemos que es cierto que son iguales, pero no son el mismo objeto. Sin embargo, hay que tener cuidado, porque Python también guarda cadenas de caracteres por defecto en su memoria, pero generalmente están sin espacios. Es decir, vamos a ver que si yo, por ejemplo, creo estas dos cadenas de caracteres iguales, sin espacios, vemos que ahora sí que tienen el mismo identificador y por lo tanto son iguales y también son el mismo objeto. Por lo tanto, cuando definamos variables, tenemos que tener cuidado de cuándo utilizar el símbolo de igual y cuándo utilizar el símbolo de pertenencia o de identidad. En Python hay una palabra clave, in, que se utiliza para comprobar si un valor pertenece a una secuencia, por ejemplo una lista, una cadena de texto y otros tipos de datos que veremos más adelante. Por ejemplo, yo quiero buscar aquí la palabra A, quiero preguntarme, ¿A está en Aberroncho? Pues yo lo ejecuto, vemos que sí que está. Aquí vemos el mismo ejemplo con una lista. 1 está entre los valores de esta lista, ejecutamos y vemos que efectivamente se cumple. También podemos comprobarlo a la inversa, es decir, si no está, utilizando un operador lógico que veremos ahora más adelante, que es not. Not in. Si yo hago A no está en Aberroncho, pues vemos que nos va a devolver falso porque sí que está. Vamos ahora con los operadores lógicos. Principalmente hay 4, aunque los más útiles son los dos primeros. Vamos a empezar por AND. Básicamente, AND devuelve verdadero si las dos condiciones son verdaderas. Por ejemplo, si yo hago falso y falso, nos va a devolver falso. Falso y verdadero nos va a devolver falso. Y así, salvo que devuelva dos verdaderos, que entonces nos retorna verdadero. Como podemos ver aquí. OR funciona al revés. Básicamente lo que comprueba es que
dos condiciones que se cumpla mínimo una de las dos, o una o la otra. Por ejemplo, con que uno de los valores sea true, ya devuelve true. Y aquí lo vemos. Si yo lo ejecuto, en el primero no hay ningún true, por lo tanto devuelve false, pero en el resto, como hay un true, devuelve true. XOR, que lo que hace es, si los dos son falsos, nos devuelve falso, igual que si los dos son verdaderos, nos devuelve falso, y en el resto de casos nos devuelve verdadero. Este realmente no se utiliza mucho, pero bueno, es una puerta lógica bastante conocida. Y era para ver que en Python también funciona. Como os hablaba antes, el operador NOT, que habíamos utilizado para comprobar que un elemento no estaba en una secuencia, lo que hace es hacer el inverso. Por ejemplo, no es falso, pues es verdadero. Lo que hace es lo cambia. Vemos, como digo, not false, si no es falso, pues es verdadero. Y como ya hemos visto aquí, B no está en hola. Pues es cierto, B no está en hola. Pero si yo pongo una B aquí, B no está en hola B, falso, porque sí que está. Y hasta aquí el tema de los operadores. Espero que os haya parecido interesante. Cualquier cosa, dejármela por los comentarios y hasta la próxima.